Hace apenas unos días hubo un enfrentamiento con grupos criminales que dejó 11 sicarios muertos en Texcatitlán, una zona del Estado de México con altísima presencia criminal que se escenificó sobre todo en el cobro generalizado de extorsiones a empresas y comercios. Mire, en Tenancingo, en el sur del estado, así como en Villa Guerrero, en Ixtapan de la Sal, en Coatepec, Harinas, a los comerciantes y floricultores les cobran hasta 40,000 pesos mensuales de extorsión. En las panaderías se vende el bolillo a 5 pesos. ¿Por qué? Porque las panaderías pequeñas, las tortillerías, las carnicerías, los taxistas deben pagar 1,000 pesos mensuales como mínimo a los grupos criminales para que los dejen trabajar. Por eso se disparan los precios y nadie ni siquiera saca para vivir. Pero esos son no solamente estos municipios, son varios municipios de toda esa zona, de toda la geografía del Estado de México, los que son sobre todo limítrofes con otros estados, donde hay varios grupos criminales, pero sobre todo los de la familia michoacana que se han quedado con el control de buena parte de esa zona. El enfrentamiento del 14 de junio en Texcatitlán, Estado de México, que dejó 11 delincuentes muertos, ocurrió durante un operativo para capturar a un líder de la familia michoacana. El criminal está relacionado con la emboscada del viernes 18 de marzo de 2021 en Coatepec de las Harinas, donde 13 policías y agentes de la Fiscalía murieron. El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, señaló que la familia michoacana está relacionada con varios delitos, no solo en el Estado de México, también en Guerrero. El grupo de la familia michoacana se dedica fundamentalmente a la extorsión, al cobro de piso, a la extorsión a autoridades, a la gente que vende huevo, carne, en Tasco, plata, y es un grupo que afecta la economía y la vida de las familias de esa región. En México se registraron 3.555 casos de extorsión en los primeros 4 meses del año, 23% más de lo reportado en el mismo periodo de 2021, según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. A nivel nacional, el Estado de México concentra más del 30% de las víctimas. 6 municipios encabezan la lista: Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Naucalpan. Tecámac ocupa la 6ª posición y Cuautitlán Izcalli la 8. El 10 de junio, Tomás N., alias El Diablo, fue vinculado a proceso por el homicidio de un policía de investigación en 2020. El Diablo es identificado como líder del grupo criminal Los Tomases. Operan en el municipio de Nicolás Romero y se dedican a diversos delitos, sobre todo a la extorsión. La semana pasada, autoridades mexiquenses detuvieron a Luis, Eric, Jair y Rafael, todos integrantes de organizaciones delictivas dedicadas a la venta de droga y extorsiones contra choferes del transporte público y comercial. Los choferes de la Ruta 95 de la Unión de Taxistas Concesionados y Servicio Colectivo del Valle de Teotihuacán denuncian amenazas y agresiones de extorsionadores, quienes exigen a los operadores que paguen para dejarlos trabajar. Incluso el 20 de mayo fue incendiada una combi de esa ruta por negarse a cumplir con la cuota que le habían pedido. La zona oriente del Estado de México es donde se registran más extorsiones. Las bandas que operan en varios municipios intimidan a los concesionarios con la quema de las unidades para que cumplan con la entrega del dinero, que puede ser de entre 30 a 40,000 pesos mensuales por ruta. La extorsión no solo es contra operadores del transporte público. Locatarios de comercios en la colonia Izcalli Cuauhtémoc del municipio de Metepec recibieron mensajes intimidatorios de extorsión por parte de una célula delictiva que exige a los locatarios 25,000 pesos de cuota en un lapso de 48 horas. Comerciantes de la zona sur del estado denuncian que sus comercios son tomados por células criminales, quienes piden cuotas por todos los productos que venden, desde pollo, huevo y tortilla hasta materiales de construcción. Esta es otra de esas historias que hay que atender y ocurre en el Estado de México como ocurre en buena parte del país. Cuando se dice que no hay control de los grupos criminales sobre el territorio, el cobro generalizado de extorsiones, el cobro generalizado de piso, significa eso, control.
El control lo tienen estos grupos. Puede haber autoridades formales, pero son los que ejercen el control. Eso es lo grave, lo muy grave que está ocurriendo en esa zona del Estado de México y en buena parte del país. Mañana se cumplirán 50 años de un hecho que modificó la historia de los Estados Unidos y también la de muchos de nosotros. El 17 de junio de 1972 fueron detenidos 5 hombres en el edificio Watergate en la capital de los Estados Unidos. Estaban tratando de colocar equipo de espionaje en las oficinas de la campaña del Partido Demócrata. Al principio, al caso se le dio la categoría de un simple robo, pero ante la insistencia de 2 reporteros, Bob Woodward y Carl Bernstein, del Washington Post, el caso se comenzó a investigar hasta que el FBI encontró una conexión entre los ladrones y el dinero negro utilizado en la campaña electoral de Richard Nixon. Un año después de estos hechos se descubrió que Richard Nixon tenía en la Casa Blanca un sistema de grabaciones de todo lo que se hablaba en el despacho oval y que las conversaciones sobre la intervención en la sede demócrata revelaban la participación directa del presidente en esos hechos de espionaje y en el encubrimiento posterior que se intentó realizar. El tema terminó con la renuncia de Nixon un año después, en 1974, y el caso Watergate como una de las demostraciones más palpables de cómo el buen periodismo puede modificar instituciones, prácticas y realmente exhibir y terminar propiciando el castigo de los excesos del poder. Es considerado el escándalo político más relevante en los Estados Unidos, que finalizó con la primera y única dimisión de un presidente de ese país, Richard Nixon. El caso Watergate, que puso al descubierto una trama de espionaje llevada a cabo por la administración de Nixon durante la campaña electoral de 1972. 2 periodistas del Washington Post trabajaron en la investigación para revelar la trama, Bob Woodward y Carl Bernstein. Todo comenzó el sábado 17 de junio de 1972, cuando Woodward estaba en un juzgado para escuchar la audiencia preliminar de 5 hombres detenidos, varios de ellos originarios de Miami. Habían sido detenidos infraganti en las oficinas del Partido Demócrata en el edificio Watergate de la capital federal. Los 5 detenidos, a quienes se les acusaba de ladrones, no fueron al edificio Watergate a robar. Eran agentes secretos. Tenían como misión colocar micrófonos e intervenir los teléfonos de sus rivales demócratas para espiarlos, conocidos como los fontaneros, porque una vez detenidos declararon que fueron contratados para evitar fugas. Lo que parecía una nota de rutina dio un giro al escuchar el nombre de uno de los involucrados, James W. McCord Jr., un consejero de seguridad de la CIA. Era también el coordinador de seguridad del Comité para la Reelección del presidente en la campaña electoral, y este fue el hilo conductor de la trama de espionaje que los periodistas usaron para descubrir el caso. Porque la realidad fue que a los 5 detenidos los contrataron Howard Hunt y Gordon Liddy, 2 hombres vinculados al Comité de Reelección del presidente. Conforme pasaron las semanas, hubo negaciones de estos hechos por parte de Nixon y se intentó sobornar a los detenidos. Los periodistas descubrieron la partida secreta para trabajos sucios, que incluía espiar a cualquier enemigo de Nixon, periodistas y políticos demócratas. Pese al escándalo, Nixon repitió como inquilino de la Casa Blanca el 7 de noviembre de ese mismo año, mientras que los periodistas Woodward y Bernstein seguían publicando parte de la trama del Watergate. Un hombre fue clave en su investigación: Garganta Profunda, un miembro de la cúpula del FBI que años más tarde se reveló que era Mark Felt.
En enero de 1973, el juicio contra los asaltantes del Watergate se saldó con una amplia lista de condenas, incluida la de James W. McCord, quien confesó haber cometido perjurio durante su juicio. Incluso envió una carta al juez. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ordenó al presidente Nixon entregar las cintas secretas. En ese momento, Nixon perdió el apoyo de los propios miembros del Partido Republicano y el 8 de agosto de 1973 anunció su dimisión. Y el caso Watergate, para hablar el día de hoy, Jorge y el maestro Raúl Quintanilla en la hoguera del poder. La palabra, pues no se puede decir. Bueno, medio siglo del caso Watergate, lo veíamos ahora, los principales lineamientos porque sobre el caso Watergate se ha dicho de todo, se han hecho películas, documentales, libros, es un ícono en la historia del periodismo y también en la historia de la política de los Estados Unidos, pero queda mucho por aprender de ese caso. Ha pasado medio siglo, Raúl, maestro Raúl Quintanilla, 50 años y sigue siendo un tema muy presente, sobre todo ahora. Leía en el Washington Post del domingo pasado un artículo de Woodward y Bernstein, los dos periodistas que hicieron todo el caso Watergate, recopilan todo el caso Watergate, pero el texto, un texto muy largo, se titula algo así: creíamos que lo peor había sucedido en términos de corrupción, de mentiras, con Nixon. Y llegó Trump. ¿No? Y dicen, y la verdad es todavía mucho peor que lo que ocurrió con Nixon, porque intenta hasta un golpe de Estado el 6 de enero. Es una de las figuras, para Trump, Nixon es una de las figuras icónicas. Reagan, Nixon. Pero yo quisiera, antes de entrar en el tema de Watergate, hablar un poco sobre esta gran figura de Richard Nixon. Es un presidente verdaderamente digno de ser estudiado. Él entra después de Lyndon B. Johnson. Lyndon B. Johnson para mí es un presidente no revisado de la manera en que se merece. Logra establecer grandes logros en políticas sociales. Él logra a través de grandes negociaciones poder hacer todas las políticas sociales que quería Kennedy. ¿Sí? Pero él tenía una enorme capacidad de negociación, maneja una gran cantidad de cosas. Había pasado toda su vida en el Senado. Exactamente, tiene un enorme manejo de la política interior. Lo que es la tumba para Lyndon B. Johnson es la guerra de Vietnam. Claro. ¿Sí? La forma en que fue manejada, la forma en que manejó la comunicación, las decisiones que se tomaron, eso fue realmente la gran problemática de Lyndon B. Johnson y por qué él decide no lanzarse a la siguiente, y ahí aparece la figura del gran derrotado con Kennedy, que era Richard M. Nixon. ¿Por qué le digo esto, maestro? Él fue el vicepresidente de Eisenhower. Ike, tenía una gran capacidad de negociación. Había dos candidatos para ser el puesto de jefe de las Fuerzas Armadas en Europa, que eran el general Marshall y él. Se lo dan a él, a Eisenhower. Eisenhower tiene que negociar con Churchill, tiene que saber capotear con Charles de Gaulle, tiene que saber capotear con Montgomery, con Stalin, nada más y nada menos. Con el mismo presidente Roosevelt. Eisenhower es un general que no participa en una sola batalla, pero es un hombre que yo creo que es tocado por el destino porque le toca un puesto impresionante y después termina como presidente de los Estados Unidos. Un hombre que pudo con todos, controló a todos, negoció con todos y fue un hombre reconocido por su capacidad de coordinación y cómo parlamentaba con los demás. Con quien no pudo Eisenhower fue controlar a su vicepresidente.
¿Quién era su vicepresidente? Richard Nixon. Con ese no pudo, maestro. Nixon era un ser humano absolutamente muy diestro en la cuestión de la política, tenía una gran cantidad de manejos, sabía perfectamente las conexiones que se deberían hacer, y Eisenhower tuvo realmente como un dolor de cabeza a su vicepresidente Richard Nixon. Eisenhower pudo con todas las grandes figuras de la Segunda Guerra Mundial. Eran tiempos de guerra, eran luchar con políticos y con guerreros y con héroes. Cuando uno regresa a la política doméstica de los países, son otras reglas, otras cosas, pero el carácter de Nixon de no respetar reglas, de siempre ir hacia adelante, de un manejo muy, muy particular de lo que significa el poder. Richard Nixon tenía una idea de lo que significa el poder, precisamente, de que si tú eres el presidente, la ley no se te aplica. Tú eres el mandatario, entonces no tienes por qué respetar la ley. Y lo hizo como vicepresidente, lo hizo como presidente. Como presidente, que por esa fue su tumba. Cayó, esa fue su tumba. Mentía con la misma facilidad con que tomaba whisky, vaya que tomaba whisky. No, y algo que me impresionaba mucho es que Camus en Calígula tiene una frase que Calígula, el emperador romano, dice: ¿sabes para qué es lo único que sirve el poder? Para hacer lo que tú deseas, sin el más mínimo límite. O sea, esa es frase de Calígula en el personaje que creó Camus. Ese espíritu caligulesco estaba en Richard Nixon. Era un hombre que estaba acostumbrado, creo que es el presidente número 37, y estaba acostumbrado a tomar las decisiones que él quisiera hacer sin el más mínimo respeto a las cosas. Ahora, ¿cómo es posible que de repente en un edificio, uno de los edificios feos de Washington, porque Washington tiene edificios preciosos. Un edificio de oficinas. Exactamente, pero tiene algunos edificios que uno dice, qué contraste arquitectónico. Ahí, de repente, se pueden cometer tantos errores, revisando las cosas, se cometen errores infantiles porque fueron capturados de una forma casi infantil. O sea, si vas a hacer una cosa de esa naturaleza, meterte en una oficina para revisar archivos, para revisar documentos, pues tendrías que plantearlo de una manera completamente distinta. El punto infantil de Watergate llevó a la captura de 5 personas que no pudieron dar una explicación lógica de qué estaban haciendo ahí. ¿Qué hace Richard Nixon? De esos 5, corre a 4, maestro. Los despide por ineficientes, por no sé cuántas cosas más. Pero lo que sí queda es la semilla de la duda. Y tú no puedes dejar en un país como Estados Unidos, que tiene un alto nivel periodístico, una semilla de duda por ahí suelta. Porque esa semilla de duda va a germinar, maestro. No, y le echan la culpa al tipo ¿cómo se llama? William Felt, el que era la garganta profunda. Claro, ¿sí? Que además, bueno, lo reconoce él mismo antes de morir, ya murió, él reconoce que él era el subdirector general del FBI, que además... Del FBI. Comienza a hablar porque le cuenta a Bernstein, al quien conocía, por Bernstein, no a Bernstein, a Woodward, porque Woodward había trabajado, a Bob Woodward, que yo creo que es el mejor periodista que hay en Estados Unidos, había trabajado de muy joven, cuando hizo el servicio militar, en los servicios de inteligencia. De ahí vienen muchas de las conexiones que de muy joven tiene Woodward, porque estaba empezando como reportero de ciudad en el Washington Post, ni siquiera era un periodista importante. Y el Garganta Profunda, que es el nombre que le ponen, que es el subdirector del FBI, es el que lo va guiando en la investigación, porque el director del FBI, que había sido designado por Nixon, trataba a toda costa de tapar las investigaciones. Y así lograron avanzar. Ahora, a mí me parece, lo hemos platicado muchas veces, además de todo esto, en el ámbito periodístico, es una investigación ejemplar. Espléndida, maestro. Porque de una hebra se jala, digamos, toda una trama impresionante. El periódico deja a sus reporteros trabajar durante prácticamente 2 años con un nivel de exigencia. Bradley, el director del Washington Post, era un director muy exigente. Un personajazo. Un personaje.
muy amigo de Kennedy había sido también. Y creo que de McNamara también. Sí, claro, de todo el equipo de Kennedy. De todos los demócratas. Los deja trabajar, van avanzando, pero todo con dato duro. Todo es investigación con dato duro. Los dejan trabajar, intervienen con esa información, le permite al Poder Judicial tomarla y avanzar. El Poder Judicial también avanza con mucha independencia hasta que se cae un presidente de los Estados Unidos, pero lo hacen a partir de un trabajo periodístico, maestro, espléndido. Y sobre todo de un error que no puedo llamar infantil. Es un error provocado por la ibris. Los dioses le ponen a los seres humanos poderosos la ibris. ¿Para qué? Para que cometan errores. La ibris es la soberbia, la vanidad, los elementos que no te dejan pensar adecuadamente. La decisión de grabar todo lo que sucedía en su oficina oval tocaba los elementos más ilegales del mundo. ¿Por qué lo hace un ser humano? Recuerdo esta entrevista que hizo con el inglés. Con Frost. Y que simplemente dice el personaje de Nixon, ¿por qué? Me preguntan por qué hice esto, yo solamente le respondo que yo pensé que el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica podía decidir cualquier cosa. En ese momento, maestro, estás tocando la ibris, estás tocando una idea que Churchill planteó años atrás cuando dice, a veces uno lucha tanto por llegar al poder, porque Nixon tuvo que luchar mucho por llegar al poder, que cuando uno llega al poder piensa que uno puede tomar cualquier decisión y hacer cualquier cosa y uno comete equivocaciones enormes. Esa frase la dijo Churchill, esa frase se la puede adjudicar Richard Nixon con el error de las grabaciones, que fue lo único que ya no pudo controlar. Taparon absolutamente todo. Lo que ya no podían controlar era todo este proceso judicial y todo el manejo de la verdad con respecto a lo que significaban las famosas grabaciones, que inclusive ellos habían hecho desaparecer algunas de tantas. Hay 14 minutos que desaparecen. Esos 14 minutos... Nixon ordena destruir. Le quitan el poder al hombre más poderoso de los Estados Unidos, que se da cuenta que no puede parar la justicia, que eso es lo que me parece apasionante. El presidente de los Estados Unidos, el hombre que puede estar en cualquier lado. Maestro, Nixon y Kissinger habían abierto la relación con China, habían abierto la relación con Brezhnev, con Gromyko, habían hecho una gran cantidad de trabajos que hacían que la política exterior de los Estados Unidos estuviera colocada siempre en el foco de las cosas. Le dio un espacio a esta ave negra, pero con una enorme inteligencia, que era Kissinger, que ahora tiene 99 años y sigue todavía hablando, dice ya barbaridades, pero todavía sigue opinando. O sea, Nixon había tratado de construir una presidencia que fuera un verdadero legado. Lo que él no pensaba es que la justicia norteamericana, las instituciones norteamericanas y el periodismo norteamericano iban a trabajar de manera tan sólida que solamente le quedó la última medida digna que puede tener un ser humano: me voy. Les recomiendo el artículo de Woodward y Bernstein de hace una semana, un larguísimo artículo en el Washington Post, es extraordinario sobre este tema. Gracias, maestro. Gracias. Muy bien, 50 años me pone nostálgico y me da mucho temor, son 50 años. A mí es una historia que me enorgullece como periodista. Muchísimas gracias. Palabra, pues no se puede decir. A nivel mundial, el órgano que más se trasplanta es la córnea. En México se realiza desde hace 80 años esta operación y ha permitido que muchos hayan recuperado su visión, que de otra forma hubiera sido imposible. Hoy platicamos con el doctor César Gómez Peralta, quien ha realizado más de 500 trasplantes. El día de hoy estamos vestidos así porque es la única forma de poder entrar a este quirófano, pero en este quirófano se han realizado más de 500 trasplantes de córnea. Justo los ha hecho el doctor César Gómez Peralta, quien nos va a platicar un poco acerca de este tema y cómo ha logrado que decenas de personas puedan ver. Doctor Gómez Peralta, qué placer.
Igualmente, Vivi, al contrario, qué gusto tenerte aquí. A ver, platícame un poco cómo se te puede dañar la córnea y qué sucede cuando eso pasa. Okay, mira, la córnea es el primer lente natural que tenemos en el ojo, es el lente más anterior que tenemos en nuestro ojo. Entonces es muy importante que tenga, uno, una curvatura adecuada y dos, que sea totalmente transparente. Si por alguna enfermedad inmunológica, metabólica o por un accidente que lesione la córnea, pues al volverse opaca, las imágenes no pueden entrar dentro de nuestro ojo. Cuando hay deformaciones en esta curvatura, lo que sucede entonces es que se distorsiona la imagen de una manera muy importante. Esas enfermedades en general se llaman ectasias y el tipo más común se llama queratocono. Entonces, las personas con queratocono, cuando la imagen entra a su ojo, si es un queratocono chiquito, se distorsiona un poco y la gente puede usar lentes o lentes de contacto. Pero cuando tienen deformaciones de la córnea muy altas, se distorsiona de tal manera que no puedes ver. A ver, ¿qué es esta imagen? Mira, Viviana, esta es la imagen cuando acabamos de hacer un trasplante de córnea. De hecho, esta fotografía nos está marcando estas líneas negras que ves aquí, en realidad es la sutura que ponemos. Se utiliza un nylon que es delgadito, 4 veces más delgada que un pelo, ¿ok? Y entonces se ponen, esa es la técnica que yo uso, se ponen 8 suturas simples, puntos simples que se ven aquí, y un surjete en estrella, que es toda un hilo que va alrededor. Estas suturas le dan la estabilidad a la córnea y la curvatura adecuada que queremos. Es tan importante la donación de órganos. Cuando estas córneas, la gran mayoría de las que has puesto, porque también me dices que hay córneas artificiales, son de personas que acaban de fallecer. Exactamente. La donación de córnea en específico tiene que ser de un donador, alguien que ha fallecido. Ahora, la gran ventaja que tiene la córnea sobre el resto de los órganos, porque es importante mencionar que la córnea es el órgano que más se trasplanta de todos, más que médula ósea, que riñón, que hígado, ¿no? Y esto es porque tiene un privilegio inmunológico. La córnea se nutre a través de la lágrima y no a través de nuestra sangre. Entonces eso le da el privilegio que no tenemos que ser compatibles de sangre y de diferentes cosas como en los otros órganos sólidos. Quiere decir que nosotros aquí en esta sala de operaciones nos podríamos, entre comillas, intercambiar nuestras córneas y no existe un rechazo como tal. Muchas gracias por la invitación y que la gente vea bien. Eso es lo que tiene que pasar. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Descanse, sueñe bonito. Muy bien. Y mañana nos vemos, por supuesto, aquí en Todo Personal. Bonita noche, Jorge. Bonita noche, Viviana. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.